José Longa, ex jefe del comando del EBRAIN, que justamente nos ha traído su libro, ¿no? Dice El narcoterrorismo en el Perú, reflexiones de un combatiente que justamente detrás de cámara nos decía el general que ha estado parte o gran parte de su vida o toda su vida en este sector tan conflictivo del país. General, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Marcos, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Qué está pasando, según lo que usted puede observar en estos momentos en el BRAE? Hay capturas importantes, se capturan a líderes, a los hijos de los líderes. ¿Cree usted que se está ganando la guerra? Bueno, para poder hacer un análisis concienzudo de la realidad, no solamente del BRAE, sino de las amenazas, ¿ya? Las amenazas que el Perú está enfrentando. ¿Qué amenazas enfrentamos? Narcotráfico, tala ilegal de madera, minería ilegal, pesca ilegal. Si hacemos un análisis en conjunto, todo nos lleva a que acá se produce una economía ilegal, algo que el Perú no enfrenta. Primera cosa, debemos de entrar y comprender de que tenemos que conceptualizar una guerra económica, primeramente. ¿Sabemos lo que es una guerra económica? No sabemos. Estamos viviendo también una guerra política. Sin embargo, no sabemos enfrentar la guerra política. Estamos frente a una guerra social. Tampoco podemos enfrentar la guerra social. Todo vemos guerra militar, ¿no? Entonces, en el BRAE, ¿qué está sucediendo en el BRAE? Sí, ha habido resultados, pero resultados si nosotros queremos hacer un análisis de valor táctico. Una táctica sin estrategia solamente es ruido. Entonces está haciendo ruido en el BRAE. ¿Que esta táctica va mellando a la organización terrorista? Sí. Y hay que felicitar los esfuerzos que hace nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que participen en el BRAE. Porque sin una estrategia adecuada están enfrentando tácticamente al enemigo. Y lo están minando. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo quiero recordarles a los peruanos solamente los eventos estratégicos de este año. En febrero, Antonio, que es el jefe militar del militarizado Partido Comunista del Perú, ataca a Natividad. ¿Se acuerdan? Atacó Natividad. En febrero también hay unas capturas que realizan también las fuerzas del orden. De ahí pasamos a una emboscada en septiembre, creo que es el 4 de septiembre, si es que no recuerdan, donde murieron 4 policías, no policías, sino miembros de las Fuerzas Armadas, 4 miembros de las Fuerzas Armadas, quedaron heridos 2 y fallecieron 2 delincuentes, pero delincuentes narcotraficantes. Ni el ministro de Defensa ni el ministro del Interior salieron a explicar adecuadamente ese evento. Ese evento para mí, en el nivel estratégico, tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque no fueron terroristas, fueron narcotraficantes los que, al habérsele incautado droga, quisieron recuperarla. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entro en el ambiente de la especulación. ¿No será que los narcotraficantes ya están organizando en el Perú su brazo armado? Algo muy preocupante y que se debería de aclarar. Debería de aclararlo tanto el ministro del Interior como el ministro de Defensa. ¿Ya? Porque no fueron terroristas. Si vemos en el BRAE, 2022 hacia atrás, los Quispe Palomino han sido el brazo armado de los narcotraficantes. Pero en este evento de septiembre no lo fueron. Primera cosa, que tenemos que estar atentos. Segundo, si seguimos avanzando, capturan a Gabrielito, ¿no? Al hijo de Vilma, con Gabriel. Ya, lo capturan a su hijo. ¿Y por qué? Porque como en el BRAE no hay mucha actividad, llamémoslas así, de valor estratégico, solamente en la parte táctica, ellos se han dedicado a la gran vida y bajan, los hijos son jóvenes, bajan y están
hasta con los narcotraficantes, libando licor y muchas cosas. Por inteligencia nos permite capturarlos, ya está, los eventos. En noviembre capturan a 4, ¿no? Dentro de los cuales está uno de los hijos de José, porque José tiene 2 hijos, ¿ya? Entonces, y capturan también a otro hijo de Vilma y de 2 terroristas más. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando en el BRAE? Eso es lo que tenemos que tratar de determinar con especulaciones, ¿no? ¿Basados en qué? En indicios, indicadores y algunas evidencias que nos lleven a crear hechos que se asemejen a la realidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha capturado a los herederos del militarizado Partido Comunista. Es decir, para usted esto es un paso importante. Es un paso pero muy no lo es importante. todo. No, ¿por qué? Porque ellos, dentro de este contexto, tenemos que ver que las amenazas que estamos enfrentando Ya. son de nivel internacional. Entonces no le demos una lectura nada más nacional. ¿Quién podría estar? Y creo que sería lamentable, ¿no?, que de repente China esté financiando a Movadef, financie también con cierto dinero a los elementos terroristas del BRAE, ¿no? Que es una cosa que se tiene que determinar y afirmar o negar. ¿Ya? Entonces, tenemos a China, que podría ser uno de los interesados en crear cierta confusión en nuestra realidad. ¿Qué tiene que hacer el gobierno en todo caso en este momento para poder ya de una vez hablar de una zona que esté libre del narcotráfico? Es difícil combatir contra ellos porque utilizan todos los métodos. No, miren, nosotros tenemos que tomar conciencia que estamos enfrentando ¿a quién? Al crimen organizado, ¿no? Su nombre lo dice, crimen organizado. ¿Cómo debemos enfrentarlo? Con inteligencia. Con un Estado organizado, primeramente, ¿no? Porque dentro de eso, inteligencia. Y no tenemos un Estado organizado. Entonces, enfrentamos el crimen organizado con un crimen o con un Estado desorganizado, primera cosa. Claro. Segundo, no le damos el valor que debemos darle a la guerra económica. En este caso, a la economía ilegal. La economía ilegal es lo que nos puede llevar como sociedad peruana a la destrucción. Porque mientras mayor sea la economía ilegal que la economía legal, ¿quién impone condiciones? Y ahora, estratégicamente, tú me haces una pregunta, ¿qué cosa tenemos que hacer en el BRAE? Sí, pues, poner primeramente gente capaz. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado actualmente? Yo ojalá me equivoque y los 33 millones de peruanos me digan estás equivocado o está equivocado general. Castigan al capaz y premian al incapaz, ¿o no? Primera cosa. Segundo, estratégicamente tenemos que visualizar que son 3 variables las que debe ver el Estado. Primero, el Estado, que es el que participa. Segundo, la población. Y tercero, las amenazas. Hay que definir bien las amenazas. Hay que definir la relación que existe entre el Estado y la población. ¿Existe una relación entre el Estado y la población? Sí. ¿Existe una relación entre la población y las amenazas? También. ¿Existe una relación entre las amenazas y el Estado? También. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer estratégicamente? No solamente cortar la relación que existe entre la población y las amenazas, porque ahí va. De vida, va ahí. Las fuerzas del orden, también. El Ministerio Público, Poder Judicial, a querer romper la relación entre la población y las amenazas. ¿Por qué no vamos también a fortalecer la relación entre el Estado y la población? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién le da trabajo a la gente del BRAE? Las amenazas. La economía ilegal. Por favor, la economía ilegal. Sin embargo, la economía legal no hace nada. No les da trabajo. Yo soy jefe del BRAE en el 2014. Y le dije en ese entonces al ministro de Agricultura del 2014, que era el encargado de ver la estrategia en el BRAE,
que me dé, en su momento, en el mes de junio, que me dé los sustitutos. No tengo presupuesto. Y todo el trabajo que se hizo no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque no hay decisión política. ¿Y cómo va a haber decisión política si el sistema político, al final, se ha convertido en una amenaza para la sociedad? ¿Cree usted que el gobierno de ahora está haciendo un buen trabajo? No, lamentablemente no. No se nota. ¿Por qué? Porque si yo quiero cambiar, cambio a la gente, ¿no? Cambio a mis ministros. Son los mismos de siempre. ¿Por qué lo mismo de siempre? Porque son los sabios, porque son los que saben todo. Señor, cambiemos, porque lo único que hacen es ir tapando a la corrupción. Son los mismos. Los problemas que estamos enfrentando ahora son las malas decisiones del ayer. Y esos que han decidido mal en el ayer, están decidiendo también en el hoy. Y nos van a dejar problemas para el futuro. Entonces hay que cambiar eso. Yo quería preguntarle algo porque usted, general, dijo que había cierto interés de China en quizás financiar Movadef y a los remanentes de Sendero, pero sí, ¿bajo qué sostiene esa tesis y cómo se beneficiaría a China? ¿De dónde llega dinero ilegal para estos partidos, como Movadef? ¿De dónde puede llegar? Uno de los interesados puede ser China. Bueno, ahora es una especulación, ¿no? En la cual tenemos que, ¿qué cosa? Como usted dijo, activar la inteligencia, pero una inteligencia de valor estratégico. Determinar eso y decir, no, el general está equivocado, no entra China, no hay relación de repente entre Antauro y los Quispe Palomino, por decirles, ¿no? Yo puedo levantar también otra necesidad de inteligencia, ¿no? Y que me digan, no hay relación, o sea, hay relación. Entonces, para eso es la inteligencia. Entonces, eso es lo que se tiene que determinar. Ese es el valor estratégico que se le debe dar a la inteligencia para combatir. Lo otro que tenemos es un Estado que conforma monstruos de 10 cabezas. ¿Cuántos deberían entrar a combatir el narcotráfico, el terrorismo? No son 2, 3 elementos, son como 10 elementos, ¿no? Inteligencia, la DINI, ¿ya? Ministerio Público, Poder Judicial, Comando Conjunto, Ministerio de Defensa, Ministerio Interior, entre otros. Ahí yo solamente he nombrado 6. De los 6, son 6 cabezas. ¿Debería haber una cabeza o no? Perfecto. De vidas ya son 7. Otra cabeza más. Cada uno quiere combatir a su manera. No es así. Perfecto, general. Lo hemos escuchado. Muchas gracias por estar aquí y esperemos que este tipo de problemas en el Brain, que es un trabajo a largo plazo todavía, falta mucho por hacer ahí. Sobre todo... Ojalá que el pueblo peruano reaccione y no sea de largo plazo, por lo menos de mediano plazo. Difícil. Porque el Perú tiene que mantener su viabilidad. Perfecto. Muchas gracias.